entrenar. Y vamos a hacer un cortito resumen que vimos hace 15 días, vimos pues a través de dónde y en qué medios habíamos nosotros pues obtenido información en lo referente a lo que es el sexo, la sexualidad, y pues hacíamos un llamado a que no llegáramos tarde a la vida de aquellos que ahorita están creciendo y se están cimentando, sino que podamos llegar al tiempo correcto y podamos hablar con ellos. Y definíamos la definición y la diferencia entre tres conceptos que a veces se suelen como confundir. Uno es el sexo, la sexualidad y el acto sexual. Sexo como tal, la característica biológica femenina o masculina. Y la sexualidad ya habla de un concepto mucho más amplio, ¿sí? Que no es solamente hacia la parte biológica, sino que lleva inmerso y lleva dentro de sí lo que es el autoestima, la personalidad, la forma de ser, la identidad de nosotros según esas características biológicas que nosotros tenemos, esos cambios que también se tienen y esas diferencias naturales que tenemos nosotros como tal del sexo femenino y del sexo masculino. Y el acto sexual ya como tal, si es la interacción física, sí que tiene una conducta sexual. Eso lo habíamos hablado la vez pasada. Vimos que somos seres sexuados porque somos creados hombre y mujer, que como tal para hablar de estos temas no hay que esperar una específica, sino que debemos empezar a prepararnos y equipar a nuestros chicos desde el momento que su edad lo vaya requiriendo, entonces de acuerdo a cada etapa. Y que lo ideal es que este tema de la educación sexual inicie en casa con los padres. Que cómo debíamos empezar, inspirando confianza, llamar a las cosas como son, ¿sí? Las partes físicas, lo que sucede sin ningún morbo, y que lo más importante y lo que se debe enseñar desde las etapas muy iniciales, o sea, de los menores de 6 años para abajo, es el cuidado del cuerpo, el aseo personal, que se bañen bien, ¿sí? Que después de jugar deporte o que estén muy sudaditos se puedan bañar, porque todo eso hace parte de su sexualidad, todo eso hace parte de su identidad también, y el hecho de que deben conocer cuáles son las diferencias físicas tanto de las mujeres como de los hombres, porque hay unas diferencias latentes allí, ¿sí? Y que debemos establecer límites. Y hablábamos de un semáforo, que lo veamos acá, entonces hay una zona roja donde nadie debería tocar, ¿sí? Nadie debe tocar, nadie sin excepción. Aquí que es, digamos que, pues es como una señal amarilla como de atención y precaución, aunque tampoco deberían porque permitir que otra persona los toque ahí. Y aquí hay unas partes en verde donde, pues digamos que hay la libertad, digámoslo así, de que otra persona pueda demostrar ese afecto y ese cariño con un toque en la cabeza, en el hombro, bueno, sí, y pues en los pies, ¿no? Obviamente sabemos que hay muchos niños que se llevan también a que les hagan el manicure o por podología, entonces uno también les enseña que en ciertas ocasiones hay zonas que son necesarias, ¿sí? Por ejemplo, si ante una revisión médica, pues obviamente se explica el por qué, pero todo dentro de un contexto controlado. Que en las edades pequeñas, ¿qué debemos hacer? Que conozcan su cuerpo, que tengan una muy buena higiene, que tengan unos buenos límites, unos límites saludables y que se pueda construir esa identidad. Ya cuando están creciendo un poquito más, ya de los 9, 10 años en adelante, empezar a prepararlos de que va a haber cambios en su cuerpo, que van a haber cambios a nivel cognitivo, que van a haber cambios a nivel emocional, que van a haber cambios a nivel hormonal, ¿sí? Entonces, que no esperemos a que estén en una ya un poco más avanzada para nosotros como decir, uy, se llegó el tiempo de decir no, sino que eso es una preparación constante que nosotros tenemos que hacer y recordemos que se va haciendo conforme a su diseño original, ¿sí? A la niña como niña y al niño como niño. Y ya cuando pasan ya una etapa de los 12, 13, 14, ya sabemos que ahorita casi no podemos ya hablar de una etapa específica porque hay cosas que están, digamos, como avanzando a unos pasos muy agigantados, pues empieza este tema de que nosotros tenemos que prepararlos cuando les empiece a gustar a alguien, a establecer relaciones, ¿sí? No siempre una relación tiene que ser una relación de un noviazgo, por ejemplo, sino esas relaciones de amistad, los límites entre las relaciones de amistad con mis amigos, con mis amigas, el enamoramiento, ese cuidado físico que no se debe perder y que si ese cuidado físico ha sido bien manejado y bien trabajado desde las edades iniciales,
pues no va a haber tanto inconveniente ya cuando estén en una etapa un poco más de cambios físicos, ¿sí? Y que deben procurar por su buena imagen. Y lo que hemos hablado, la necesidad de esos límites, y que en ese tipo de edades ya empieza el tema de la madurez, perdón, sexual, y es algo que debemos nosotros como tal anticiparnos, y que si tal vez nuestros hijos, buenos sobrinos, amigos, conocidos, están más o menos en esta etapa, nosotros tenemos que empezar a reconocer qué necesidades tienen ellos, ¿sí? Cómo deben ser escuchados, qué es lo que están necesitando, ¿sí? Requiriendo en esta parte de la educación sexual. Y recordemos que en esta escuela estamos viendo este concepto no como lo enseñan en los colegios y como lo compartíamos en la sesión anterior, de que van y llevan y dicen, bueno, con esto estos son los preservativos, haga esto. No, la educación sexual abarca más, porque nosotros no solamente somos cuerpos, sino somos alma y espíritu, y es algo que se va construyendo poco a poco. Y habíamos alcanzado a ver las diferencias anatómicas en el cerebro. Sí, sabemos que no solamente tenemos diferencias a nivel físico, latentes en los órganos genitales, sino que también a nivel de nuestro cerebro tenemos unas diferencias, ¿sí? Que sabemos que en los hombres hay o sea, predomina la conexión intrahemisférica, ¿sí? Por eso es que ellos tienen mayor capacidad de percepción visual, lo vimos, de que son más visoespaciales, por eso vemos más ingenieros, no por ende que no haya mujeres que tengan esta capacidad, sino que predomina sobre ellos como un diseño natural y la ejecución de movimientos también. Y en cambio las mujeres nosotros tenemos como una conexión interhemisférica, ¿sí? Por eso esa capacidad analítica, intuitiva que nosotros como mujeres tenemos. Y ese es un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión anterior, porque es importante que cada vez que nosotros nos vayamos añadiendo, volvamos como a hacer el contexto de dónde venimos, y ya damos inicio a esta segunda sesión. Y hablábamos que es muy importante, ¿sí? Entender que la sexualidad se ha separado del contexto del hogar, pero también de los principios morales, ¿sí? Y lo vemos en todo lado, ¿sí? Entonces ya un hombre no es solamente hombre, sino si hoy se siente hombre, entonces dice que hoy es hombre, pero mañana puede ser otra cosa. Y entonces, como hay esa separación, ¿sí? De la sexualidad con los principios morales, es que estamos viendo pues esta cantidad de sucesos que nosotros estamos viendo alrededor, que porque se estén normalizando no quiere decir que sea el diseño natural, porque nosotros sabemos que el diseño original fue hombre y mujer, con el objetivo de la reproducción humana, con el objetivo de poder poblar la tierra, ¿sí? De gobernar la tierra. Entonces, ese entendimiento de nosotros debe ser claro, y esos principios morales permanecen en el tiempo. Por eso no decimos valores morales, sino principios morales, porque un valor, estamos viendo que en nuestra sociedad los valores están cambiando, ¿sí? Antes matar era malo, pero hoy por ejemplo, con la legalización del aborto estamos a nivel, digamos, país, apoyando a que la vida de alguien sea tomada, ¿sí? Y es porque ya hay un tema de que la mujer tiene la libertad de su cuerpo y todo el tema. Entonces nos estamos dando cuenta que un valor tan importante como respetar la vida ya ahorita empieza a ser muy ambivalente. Lo mismo con el tema de la eutanasia. No quiero entrar, digamos, como en debate con este tema, pero sí es importante que entendamos que un principio moral es muy diferente a un valor moral. El principio viene a partir, y ya lo hemos visto a la luz de la palabra, sí, de la Biblia, pero también viene, reposa sobre nosotros en ese saber y en esa conciencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Pero en los valores como sociedad realmente están en este momento cambiando. Entonces, por eso hablamos de principios morales. ¿Y qué debemos nosotros ser? Nosotros debemos ser intencionales, ¿sí? En la enseñanza de esos principios y valores, pero recordemos, esos valores ahorita están cambiando, entonces debemos cimentarnos en esos principios que realmente valen la pena, y que esos principios realmente se puedan aplicar en casa, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, no, le enseñan al hijo, por ejemplo, no robe, pero en la casa ven como algo tan simple y tan sencillo como que la mamá está, por ejemplo, fritando las tajadas, y entonces el papá va y se mete para que no lo regañen y le hace quechito, ahí entonces le dicen, no robe, pero él está robando, y uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Eso es algo normal que pasa en los hogares, pero ahí, desde ahí estamos modelando cierto tipo de conductas
altas en ellos y con mayor razón en esta parte de la integridad sexual. Entonces, esos valores esos principios deben vivirse en casa, ¿sí? Para que se puedan ahí sí establecer en su vida, ¿sí? Porque uno puede decir, sí, me han enseñado, y eso nos pasa mucho, me han enseñado a que yo debo decir siempre la verdad, pero como en mi casa no veía que se decía siempre la verdad, entonces sé que en ciertas ocasiones no debo decir la verdad. Entonces, como que no hay una consistencia ni una coherencia como tal en esos principios. Y algo muy importante y en lo que nos vamos a detener hoy, y es que la sexualidad debe estar ligada al proyecto de vida. Ustedes dirán, pero bueno, yo me asistí hoy a una escuela de padres donde me van a hablar de cómo poder, sí, hablar de sexualidad en las diferentes etapas, que se convierte en un reto para mí porque me van a hablar de un proyecto de vida. Resulta que sí está ligado a un proyecto de vida y no solamente para la parte sexual, me refiero que facilita esto, sino a la proyección que nuestros hijos puedan tener. ¿Por qué? Porque el inicio de una sexualidad activa es de muy temprana edad, que es lo que ocasiona que se frustren los planes, ¿sí? Por malas decisiones. Y usted diría, no, pero justamente por eso es que en los colegios van y llevan campañas, pero resulta que no. Con esas campañas lo que están haciendo es incentivar que vivan una sexualidad activa desde muy temprana edad, libre, no importa, usted acuéstese con las personas que quiera, tenga intimidad con las personas que quiera, desde que use el preservativo, las pastillas anticonceptivas o en fin, pero él realmente no está viendo una educación sexual con bases sólidas y con unos principios que permita a la persona decir, bueno, yo sí quiero, o a nuestros jóvenes o a nuestros niños, yo sí quiero iniciar mi vida sexual a tal edad, o ya ni siquiera les hablan, por ejemplo, de un contexto de matrimonio, ¿sí? Porque eso se ve como que eso ya está mandado a recoger, pero cuando tenemos niños y jóvenes que tienen un proyecto de vida claro, va a haber muchas cosas que ellos van a dejar de lado para poder caminar hacia esos proyectos, ¿sí? A conformar hogar, a ser profesionales, bueno, los proyectos que ellos sean que quieran tener. Entonces, en ese punto de vista, hoy vamos a empezar a ver ¿cómo puedo yo empezar a modelar ese proyecto de vida a mis hijos? ¿Sí? Entonces, puse unas imágenes aquí que creo que hablan por sí solas. Por ejemplo, aquí está, este bebé claramente no va a poder leer a la etapa que está, pero sus padres están modelando, ¿sí? Una actividad que no solamente comprende compartir de pronto en un espacio con otros, en un espacio de lectura, sino que va a traer beneficios cognitivos para él. El involucrar, no sé si esas actividades para que ellos prueben. Últimamente hemos estado como limitando tanto el desarrollo de los niños porque es preferible que no ensucie, que no dañe, como que no explore y lo que sí hacemos es pasar un objeto tecnológico para que se entretenga por la falta de tiempo y el consumismo que nos está llevando ahorita pues la sociedad, la economía y en fin, muchas cosas que hablábamos en las sesiones anteriores. Si yo modelo una actitud de respeto y de reverencia por nuestro ser supremo que es Dios, eso va a empezar a caminarlo a él, ¿sí? Va a encaminarlo, pero les digo, este tipo de acciones no se sustentan si no hay un modelado claro de los padres. Las experiencias, yo sé que a veces hay personas que dicen, no, pero un bebé, ahí está el bebé, por ejemplo, asomándose en la ventana del avión y uno dice, qué incómodo un bebé en un avión o qué incómodo un bebé en un viaje, pero realmente esas primeras etapas de los que son prácticamente los 5 primeros años de vida, y yo diría que hasta un poquito más 6, todas las experiencias que nosotros podamos brindarles son demasiado importantes, por eso la importancia de los lugares donde ellos frecuentan, la importancia de las personas que de pronto nos ayudan a cuidarlos, la importancia de las personas que tal vez nos rodean, porque ellos están absorbiendo toda la información. Y hay gente que a veces dice, no, eso es un encarte viajar con un bebé, sí, claro, pero es que ya cuando uno decide como tal, en pareja tener un hijo, uno sabe que las cosas van a cambiar, ¿sí? Que ya no se vive como tal para uno mismo ni para el otro, sino que ya se está viviendo en pro de una familia y de formar otro ser. Entonces, es bien importante todas las experiencias que nosotros podamos darles, así ellos no se vayan a acordar, pero cada cosa nueva que ellos ven es una conexión a nivel cerebral que ellos están haciendo, un aprendizaje, que puede que uno diga, bueno, no se va a acordar de ese viaje, pero sí van a haber experiencias para él que en su desarrollo van a ser significativas. Muchas veces nosotros los inscribimos a música, ¿sí? A natación o a gimnasia, y uno diría, bueno, pero no escogieron tal vez ese camino, pero es que desde el nacimiento hasta casi los 3 años más o menos, nosotros debemos como empezar a modelar este tipo de conductas para saber en qué cosas les van empezando a gustar.
Y quiero mostrarles unos cortos videos de claramente niños menores de 3 años, cómo empiezan ya algunos con dones y con habilidades que tienen y qué es la importancia como tal de nosotros como padres, como cuidadores, como tíos, como abuelos, como personas que acompañamos, estar atentos. Y quiero que podamos ver este video de este bebé. Entonces ahí claramente vemos en este bebé cómo tiene un don innato, es un bebé muy pequeño para tener, digamos, como esa parte rítmica tan desarrollada, pero es la importancia de ver la estimulación que se puede dar y que si, por ejemplo, yo sé que mi hijo tiene o mi sobrino este don, esta habilidad, yo poder encaminar, entonces yo qué voy a hacer, listo, ya sé que debe cuidar sus manos, sus pies, porque por ejemplo está mostrando habilidades musicales específicamente en la percusión y debo encaminarlo. Entonces, ¿qué es lo que uno primero haría? Inscribirlo, por ejemplo, a una clase de música, no sin dejar, bueno, les digo que exploren otras áreas, pero si ya hay dones y talentos tan específicos, nosotros qué debemos hacer? Modelar. Vamos a ver este también, ahí muestra más o menos desde los 2 años cómo empiezan a entrenarlo en fútbol. Vamos a ver. Un año, perdón. Impresionante el avance que va teniendo. Mire que graba más o menos como desde el primer año y es un modelado claro, un acompañamiento, ¿sí? Un acompañamiento que se hace y que está desde tan pequeños marcando ese proyecto de vida y que es tan importante. Vamos a ver, este bebé también es un bebé muy pequeño, pero ahí se ve primero la constancia de los padres, la intencionalidad de los padres para guiar y vamos a escuchar. Y es pequeñito, pero miren ya las habilidades que está demostrando. Y este es de muy importante el modelado, quiero que también podamos ver, es un niño ya como sobre los 3, casi cercano más o menos a los 4 añitos.
Entonces, los niños son el reflejo de lo que nosotros les brindamos en el medio, por eso les hablo que es tan importante en esas primeras etapas, los ambientes que ellos frecuentan, las personas que ellos ven. Recuerden que en las sesiones anteriores del año pasado de Escuela de Padres veíamos cómo las neuronas espejo juegan un papel tan importante y muchas veces ellos aprenden cosas, a veces sin decir quiero aprender esto, sino que automáticamente van tomando para sí. Entonces, esto lleva disciplina, ¿sí? Un proyecto de vida lleva disciplina. Por ejemplo, miremos este pequeño, cómo hace una ejecución en el piano. Y uno podría decir, no, pues es que son niños que nacen para eso, pero pueden nacer para eso, pero si no hay la constancia de sus padres, la disciplina, pues no se va a lograr el desarrollo de un talento. Y vamos a ver este último que demuestra también que ellos son el reflejo de lo que ven en casa, de lo que ven en el medio donde ellos se desarrollan. Entonces, para contextualizar un poco, ese bebé ha visto que oran por él en casa, que oran por otros en casa, y él lo está haciendo con su hermanito. Vamos a volverlo a ver. Ay, perdón, perdón. Entonces, ese tema de que hay que esperar a que ellos digan que les gusta, de que hay que no, ¿cómo se llama esto? Forzarlos a que tengan conocimientos, hábitos de disciplina, realmente es falso. Desde esas primeras etapas se trazan muchas cosas del camino. Entonces, si tenemos, imagínense la preocupación que hay ahorita alrededor de los profesionales y los docentes, del sector también salud, en niños que estamos teniendo sedentarios, que no están aprendiendo absolutamente nada, que están, sí, se la pasan todo el tiempo en el celular, en videojuegos. ¿Qué desarrollo van a tener? ¿Qué perspectivas van a tener del futuro? Uno le pregunta ya ahorita a un niño qué quiere hacer cuando, pues, más grande, o qué youtuber, y uno dice, pero bueno, listo, pues claro, es un área que hay que trabajar, y uno puede ser, por ejemplo, un influencer de cosas que realmente aporten. Sabemos que son las nuevas tecnologías, pero hay cosas que van más allá, ¿sí? Que solamente ver lo fácil que estamos viendo a través de el ganar el dinero fácil, sino que hay que trazar un proyecto de vida. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué? ¿Cómo se hace? Bueno, ya lo vimos, desde el nacimiento hasta casi los 3 años, es que nosotros podamos brindarles, ¿sí? En esas primeras etapas, en esas primeras fases, y que esas habilidades, esos talentos que nosotros vayamos viendo en ellos, hay que pulirlos. De los 4 a los 7 años, ¿sí? Algunos ya empiezan en esa etapa de poder leer, de poder avanzar un poco más en el conocimiento. Entonces, que nosotros como padres, como docentes, como tíos, como la función que nosotros desarrollamos, empecemos a ver, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas les gusta? ¿Será que él es más visual, más auditivo, más kinestésico? Que lo kinestésico habla más del contacto, sí, de saber sus preferencias, qué es lo que le gusta hacer, qué hace en su tiempo libre, qué es lo que le gustaría hacer. Y algo muy importante que va y que nosotros generalmente a veces no hablamos con los de edades tempranas, y es el manejo del dinero. Y me gusta, por ejemplo, esta ficha que les coloco acá, dice, si tuvieras dinero, ¿qué comprarías? Ahí uno empieza a trazarles también el tener qué hacer con el dinero, ¿sí? Ayudar a otros, comprarme esto, ¿sí? Y uno empezar a perfilar
que ellos puedan, lo hablábamos también en sesiones anteriores, que se pueda entender quién es, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de un niño, qué es, de dónde nací, de dónde vengo, quiénes son mis papás, mi familia, qué quiero ser, ¿sí? ¿Qué visión tengo y qué misión tengo? Porque muchas veces hablamos de proyecto de vida, es como decir, ay, yo no, pero en ese caminar mío hay personas alrededor, ¿cómo voy a contribuir a la sociedad? Y no es extenderse uno, pues, con ellos a decir, no, es que usted tiene que hacer esto, no, pero nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en la fase anterior, que si ya es un niño que están perfilando para el deporte, muy seguramente se va a hacer el trazo de su camino. Entonces, como papás, nosotros sí tenemos, digamos, como esa responsabilidad de saber qué camino se va a trazar. Obviamente hay casos en donde tampoco se debe ser como tan incisivo, porque vemos casos donde dicen, no, mi papá sí o sí quería que yo fuera, un ejemplo, economista y yo no quería, pero sí. No, pero por eso es lo importante de conocerlos y saber sus aptitudes, que para cuando lleguen a o en la etapa de tomar otras decisiones para ellos no sean tan difíciles, porque nosotros les hemos ayudado a caminar, a guiar. Hay una técnica muy chévere que la podemos usar nosotros también, que es una técnica del árbol, pero que también se recomienda usar en niños de entre 8 y 11 años. ¿Por qué? Porque en esa edad empieza un poco más el desarrollo de pensar un poco más a largo plazo, empieza en ellos el interés de decir, por ejemplo, si el papá es bombero, ellos como que empiezan, sí, yo también quiero ser bombero, pero no necesariamente se vaya a hacer, digamos, como la ruta que se vaya a seguir, pero que es importante marcar en una forma más amplia, porque ya entre los 8 y los 11 años es donde se empieza a preparar el organismo a nivel físico, a nivel cognitivo, para los cambios que van a venir, ¿sí? Ya para su maduración como tal a nivel sexual. Entonces, esta técnica es muy bonita, uno arranca como tal desde las raíces, hay un arbolito, y las raíces les pregunta a uno cuáles son mis principios, mis valores, mis cualidades, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos cimienta? Ya sabemos que hablamos es de principios. El tronco, cuáles son mis fortalezas y mis apoyos. Entonces ahí es donde viene la importancia de que nosotros a nivel familiar tengamos un vínculo fuerte con ellos, para que nosotros seamos parte como tal de eso que ellos reflejen en ese tronco. Obviamente, un niño de 8 a 11 años en ese salto de edad puede contestar muchas cosas diferentes, por eso el proyecto de vida es dinámico, pero ¿cuál es la idea? Que se empiece a trazar un camino. En los gusanos, ¿de qué debería desprenderme o dejar de hacer? Entonces, mire que eso es ahí importante, porque es una actividad reflexiva que les permite. Entonces, por ejemplo, si no está con una muy buena amistad, pues ahí en el gusanito, pues coloca, ¿sí? Ahí en la parte de abajo, me tengo que alejar de tal persona o tengo que dejar de hacer esto, porque empieza a haber una identificación en ellos como tal. En las ramas, ¿qué cosas he de mejorar? ¿En qué cosas tengo que trabajar? Bien. En los pajaritos, ¿sí? ¿Qué personas son importantes para mí? Entonces uno también se empieza a dar cuenta, porque uno ahorita le pregunta a un chico que, bueno, que qué persona de influencia o es importante, y le hablan no solamente de youtubers, de influencers, de cantantes, y uno dice, bueno, y entonces las personas que están alrededor, una de dos, o realmente ellos están tan cegados que no ven que haya un apoyo, o efectivamente es que nosotros como adultos no estamos modelando un buen apoyo para ellos. ¿Qué frutos, perdón, en los frutos, cuáles han sido mis logros? Uno muchas veces, eso es un logro, que un niño se gradúe de un preescolar y uno sí se emociona y todo, pero ya, es que eso es lo mínimo que tiene que hacer. No, hay logros, hay avances, hay a veces cosas que se les dificultan y ellos logran superar, que nosotros podamos reconocerlo y que ellos también puedan empezar a reconocer esas cosas que para ellos se convierten en logros. Obviamente que a medida que nosotros vamos avanzando en edad, pues los logros van a ser más visibles, posiblemente más grandes, más trascendentales, pero recordemos que estamos adaptando esto a la realidad de ellos. En las hojitas, ¿cuáles son mis deseos, metas, motivaciones, objetivos? Entonces ahí ya se empieza a hablar de esa parte específica de a qué se proyectan, qué quieren tener. Hay niños que desde pequeños, si uno en el juego, yo les comentaba, uno se empieza a dar cuenta que tienen habilidades para el comercio, para vender, para tener un negocio. Entonces uno sabe que
puede uno empezar a inducir a los niños a un emprendimiento, ¿sí? Los puede uno inducir a un arte que ellos vayan aprendiendo, ¿sí? Los puede uno inducir también, por ejemplo, si uno les ve capacidades en el área que uno pueda ver, empezar así a probar, que un ejemplo, yo le vi un ejemplo, capacidades como para esa parte de mecatrónica, por ejemplo, que porque le gusta armar cosas, piensa, hace, y uno lo mete en un curso y uno ve que no, pues listo, se probó, pero seguimos caminando. Esas primeras etapas de la infancia son importantes para eso, para que nosotros podamos brindarle lo que más se pueda. Y las flores, qué cosas bonitas puedo dar a los demás. Entonces, mire que no se trata solo de mí, se trata de los que están a mí alrededor. Entonces, bueno, les digo, esto se puede utilizar en cualquier etapa de la vida, pero es sugerida en esos de los 8 a los 11 años, porque es gráfico, no es como tan puntual en algunas cosas, sino que les permite como dar esa capacidad de empezar a pensar en lo que se viene adelante, ¿sí? Sabemos que se trabaja ¿en qué? En metas a corto, mediano, a largo plazo, y muchas veces uno de los niños le pregunta, bueno, ¿y tú en 5 años qué piensas que estarías haciendo? Pero que sepan, yo en 5 años estaría en tal grado, y en 5 años me gustaría esto, y no está mal, es correcto que nosotros empecemos a proyectarlos, es muy necesario. Ahora, desde los 12 años en adelante, ¿sí? Recordemos que los 12 años ya viene ese cambio como tal, del cual en la siguiente sesión ya vamos a empezar a hablar específicamente de cómo abordar esos cambios según cada edad y cada etapa que ellos vayan pasando, pero ahí ya tiene que haber una mayor autonomía, ¿sí? Y una mayor capacidad para ellos definirse quiénes son. Sí, mire, por ejemplo, me gustó mucho esto que dice acá, ¿qué cosas hago o haría gratis? Recordemos que el éxito en la vida no es solamente tener un buen trabajo, ¿sí? Muchas veces el éxito en la vida trasciende más allá. Entonces, ¿qué les gusta hacer? Servir a otros, ¿qué les gustaría contribuir? ¿Sí? ¿Cuáles son esos principios que tienen? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades? ¿Sí? En una segunda parte uno puede también hablar con ellos de qué quieren ser, dónde quieren estar, cómo se ven. Hoy día pues, asesoro jóvenes donde uno realmente se da cuenta que a veces no necesariamente el éxito en la vida es alcanzar una profesión, ¿sí? Esta generación va así, los tiempos van así, que a veces a un técnico, a un tecnólogo o a alguien que está emprendiendo en un negocio le va mucho mejor que a nivel profesional que otros, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a trabajar eso sabiendo cómo está el medio y el mercado, empezar a ver que lo que se va a invertir tal vez en una universidad, pues si se monta un negocio y tiene la capacidad y se capacita, por ejemplo, en esa parte de atención al cliente de administración, pues va a ser algo de éxito, pero saquémonos de la cabeza que el éxito como tal de una vida conlleva solamente a tener un muy buen trabajo, tener unos muy buenos recursos, porque el éxito va más allá de eso, ¿sí? De que no sean juzgados ni criticados porque quieran tener familia y quieran tener hogar. Uno desde pequeño les puede empezar. Yo generalmente a los niños les pregunto, bueno, ¿tú te quieres casar? Sí. ¿Cuántos hijos tienes tener? Tantos quiero tener. Y más o menos a qué edad. Y quieres tener carro, moto. Y uno empieza y uno diría, ay, pero pues sí, están fantaseando, y podría decir uno, pero es que eso les empieza a ellos a decir, ve, sí, yo quisiera, yo pienso, y lo mismo que hablábamos en sesiones anteriores, que nunca en nuestra boca se profiera como que, hoy no, que el matrimonio, que la casa, que esto, y no, que no tener esposo, que no tener esposa, porque es un discurso que ellos van replicando, y a esta generación le ha pasado bastante, ¿por culpa de qué? De personas que se han unido a otras sin un proyecto de vida, que no habían tenido claro qué querían ser, se unen, tienen hogar, forman hijos, y pues eso es lo que replican. Por eso es tan importante que nosotros podamos sanar antes de unirnos, ¿sí? En matrimonio, y que si ya estamos obviamente pues en matrimonio y con nuestros hijos, se pueda sanar todo eso para que ese discurso pueda cambiar. Y, por ejemplo, uno hacia la parte misional, si yo tuviera ya todo, si todo, no necesito, digamos, trabajar, ¿a qué dedicaría el tiempo? ¿Sí? Porque muchas veces lo que se quiere es tener dinero fácil, y el dinero fácil ya es suplir mis cosas y ya, pero no, la vida tiene un sentido más allá, ¿sí? ¿Qué les gustaría aportar?
¿sí? ¿Qué están haciendo para lograr los objetivos? Entonces, por ejemplo, que quiere estudiar medicina, supongamos, entonces, bueno, ¿qué hay que hacer para estudiar medicina? Bueno, los recursos del semestre, tal vez empezar a estudiar un poco, a relacionarse, si saber de verdad si eso es el área que quiere estudiar o no, ¿sí? ¿Qué puede hacer para caminar, mira, a caminar hacia esos propósitos a corto o a largo o a mediano plazo, ¿sí? Que nosotros podamos establecer, porque no solamente estamos para existir y como les decía una vez, no solamente estamos para consumir oxígeno, sino que tenemos un propósito y un plan, fuimos diseñados con un propósito y un plan. Y también que se pueda evaluar, entonces, por ejemplo, dijo, no, quiero estudiar idiomas, pero resulta que como que no se le dio mucho, bueno, entonces ya no quiero estudiar idiomas, sino que yo veo que, bueno, me puedo inclinar más hacia esta parte, puedo hacer esto, quiero cambiar, ya no quiero hacer este deporte, sino quiero probar en este otro deporte. Entonces, son cosas que no tienen que ser rígidas, pero que se van a empezar a trazar un camino. Entonces, créanme que si uno tiene claro en esta etapa ya qué cosas quiere, qué anhelos tiene, uno muy difícilmente se va a dejar distraer por las cosas que se ponen alrededor. Bien, y tenemos que tener claro, y ahí es algo de una pregunta que nos hacían en la sesión anterior y que les decía justamente esta sesión se iba a abordar este tema, y es, tienen que haber límites en casa y se tienen que entrenar esos límites, no solamente reglas. Aquí se hace esto y esto y esto, no, el límite personal va más allá. ¿Y cómo pueden entrenar esos límites personales? Entonces, debemos tener claro que ellos no siempre deben decir que sí a todo, ¿sí? En algunas cosas, ojo, ¿sí? Porque entonces después de pronto entramos allí en controversia. Hay cosas que es la autoridad del papá, de la mamá y se hacen porque se tienen que hacer, pero hay otras cosas donde hay que permitirles decidir en algunas cosas donde es permitido para su edad decidir y es saber que tienen límites propios. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a tal lugar, supongamos, vamos a ir a la visita de fulanito de tal, y el niño puede decir o la niña puede decir, no, mira, no quiero ir, es que sí, no quiero ir porque tal cosa, entonces uno empieza, no, pero ¿cómo que no quiere ir? Camine, vamos, no sé qué, bla, 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 ¿sí? Hay cosas, pues les digo, que pueden darse en un determinado momento y donde tienen que ir, ¿sí? Pero también hay que estar un poco flexibles a que ellos empiecen a tomar la decisión de ciertas cosas. Voy, les digo, no pasando al contexto como tal de que ellos a todo le dicen según la voluntad de ellos, pero que ellos puedan empezar a decir, no, mira, no quiero ponerme esta camisa hoy porque yo siento que ya me queda muy apretada y la mamá, no, sí, póngasela porque es la de hoy, y no, sí, o sea, hay que permitirles también como la expresión, pero tenemos que aceptar también que en ocasiones ellos nos digan a nosotros que no. ¿Por qué? Porque es ese modelado que empieza a ver para cuando hay otras personas que están alrededor. Obviamente hay que tener claro, como lo digo, que cuando hay una autoridad, en muchas ocasiones se debe respetar la autoridad, pero hay otros límites, digamos que hay cosas que no son como tan, por ejemplo, que si se quiere comer el pudín de chocolate o el de fresa y usted insiste que tiene que ser el de fresa, pero él quiere el de chocolate, entonces si él dice no quiero el de fresa, pues bueno, hay un límite personal que yo debo respetar. ¿Te quieres comer el chocolate? Bueno, el que se quiera comer, cómelo, ¿sí? O sea, son cosas que se pueden empezar a entrenar. ¿Qué es eso que permite? Que ellos cuando ya se enfrenten a una presión de grupos, ¿sí? Que cuando tengan que tomar decisiones van a recordar que tienen unos límites personales, ¿sí? Unos límites que les permiten a ellos pararse en tomar una decisión. Y en este contexto de la educación sexual es importante entender que en cada etapa, ¿sí? Hacen preguntas, ¿sí? Que hay que entender también el contexto en el que la hacen y su edad, ¿sí? Cada uno de ellos están en una etapa de un desarrollo completamente diferente. Entonces, por ejemplo, el niño le pregunta, ¿y cómo llegan los bebés? Por ejemplo, un niño de 6 7 años y uno todavía con el cuento de la cigüeña y que yo no sé qué, no, hay que hablar. No, claro, no explícitamente, ojo, por eso es que tenemos que saber en qué edad está, tenemos que saber qué es lo que ellos han escuchado, porque lamentablemente con la exposición que han tenido a redes sociales, a los videos, a las canciones, a las vallas publicitarias, a lo que escuchan en el colegio, hay que tener claro de saber
¿Sí? ¿Hasta qué punto le explico yo y hasta qué punto es conveniente nosotros hacerlo? Pero que ellos empiecen a entender. Entonces, si a usted le llega, es que fulanito de tal me mostró el pene y usted ya empieza, no, así, este niño tan malintencionado, ¿no? Ven, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces usted, con calma, ya saben, natural, ¿qué pasó? Pero pues mira, bueno, tú ya sabes que si él vuelve a decir eso, tienes que decirle a la profe, tú sabes que nosotros no debemos estar mostrando pues esas zonas que son privadas y son de nosotros a todo el mundo y tienes que tú también decirle, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar cómo aborda el tema, ¿sí? A diferencia de si ya un niño un poco más grande le dice a uno, bueno, entonces uno ya tiene que estar como atento y apercibido que lo que está pasando alrededor, ¿sí? O lo que casi siempre pasa, el profesor me tocó, y uno como que el profesor me tocó, y entonces uno ya la palabra me tocó, se va a un contexto completamente más amplio y resulta que no, que le tocó el hombro o le tocó la rodilla y por eso es que hay que esperarles a que ellos desarrollen el contexto. Escuchaba una anécdota de que el niño más o menos como unos 5 o 6 añitos le preguntó a la mamá que era virgen y entonces que la mamá, no, eso mejor dicho que eso no sabía ni cómo decirle, que puso colorada y le empezó a decir, no, pues virgen es que cuando ya la mujer, por ejemplo, decide tener relaciones sexuales y ella todo el tema y bla, 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 y el niño luego le dice, y extra virgen, el niño estaba hablando del aceite de oliva. Sí, entonces uno diría como que, ¿cómo así? Pues claro, como uno está sesgado, ¿sí? Como uno tiene ya, digamos, pues un avance social, digámoslo así, aunque eso no es un avance social, pero el conocimiento de muchas cosas, entonces uno puede llegar a dañarles y a decir, ve, mi mamá, ¿por qué me estaba hablando ya de eso? Si yo lo único que quería saber era que era un aceite extra virgen. Entonces, siempre, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿A qué te refieres? Lo mismo, hay niños que a veces están jugando que es algo que estoy empezando a trabajar y que el Señor me ha inquietado, porque ahorita es todo animales y entonces ya ahorita juntan el muñeco con el animal y son esposos, no, ahí ya está, mire que ahí ya empieza a haber un tema de zoofilia, o de que mi osito y mi perrito es mi hijito y no sé qué, y bueno, entonces estaban ahí como, estábamos haciendo una actividad de sonidos de animales, pues para entonación y bueno, todo el tema, cuando sale una de las niñas y dice, no, es que yo soy una perra, y claro, habían personas un poquito más grandes y de una vez voltean a mirar como que, uy, la niña no estaba hablando en un contexto ni erótico, ni a nivel sexual, ni de nada de doble sentido, ella quería ser una perra, pero es una perri, o sea, un ¿qué? Refiriéndose a la feminidad, no, feminidad, no, ahora sí, al sexo del animalito, ¿sí? Y para uno es como que, uy, está diciendo eso, entonces por eso cuando ellos repiten, cuando nos dicen cosas, hay que entender el contexto y su edad. Y es importante que desde siempre nosotros les podamos enseñar que las decisiones impactan diferentes áreas de la vida, que eso es algo que está ocurriendo mucho en las generaciones. Entonces riegan la leche, se moja el limpión, pongamos, que no se debe mojar de leche porque un limpión cuando se moja de leche huele terrible. Y entonces uno, no, tranquilo, no pasa nada, y pum, botan el trapo. No, regó la leche, fue sin culpa, amor, no te preocupes, hijo, hija, ven, solucionemos, recoge el reguero, pero como nosotros ahorita estamos, no, ahora aquí a que recoja el reguero y lo va a recoger mal, y no, mejor yo lo hago, no, déjelo que solucione los problemas que ha generado de forma, o sea, digamos como intencional o no intencional, pero hay que dejarlos que resuelvan porque se acostumbran a eso, que me recojan, que me limpien, que me hagan. No, ellos tienen que darse cuenta que todo tiene una consecuencia. Y hay unas estrategias bien importantes que nos sirven a nosotros mismos, porque nosotros nunca dejamos de enfrentar la presión de grupo. Nunca, nunca. Y es una técnica que se llama DIC. Entonces, lo primero es que nosotros decidamos. Entonces, me están invitando a que vaya, supongamos, a tomarme unas cervezas y el señor me rescató de cervezas, supongamos, del alcoholismo. Entonces, decide, ¿voy o no voy? No, ya dije que no voy. La segunda es, insiste. Camine, no quiero ir, no voy, no quiero ir, quiero hacer otras cosas, ya no me gustan. Insistir, que así como le insisten a uno, no también insista en la decisión que uno tomó. Y la tercera, cumplir. ¿Sí? Cumplir lo que yo estoy diciendo, porque ¿qué pasa? A veces insisten hasta que termina la persona accediendo y muchas veces nosotros caemos en ese error, alguien nos dice, no quiero comerme la torta, supongamos,
ya me dijo que no, y uno sigue insistiendo, y él le sigue diciendo que no, y no, y no, y llega un momento que ya por la presión de grupo termina diciendo, bueno, está bien, o como hay momentos donde dice, no, cumplo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos esa situación, acuérdese, DIC, como de diciembre, decidir, insistir y cumplir en esa decisión que yo tomé. Y hay algo importante que debemos entender, y es que los padres pueden guiar, ¿sí? Nuestros padres nos guiaron, nuestros acudientes nos han guiado, pero las decisiones las toma cada uno. Y por eso es lo importante de que cada uno de nosotros aprendamos que las decisiones tienen una consecuencia.